Attention, attention, those of you in your homes, run to your shelters. Attention, all those who are in... Esta es la historia de una pesadilla americana y de la larga lucha de los Estados Unidos por evitar que se haga realidad. Hace 10 minutos la Unión Soviética lanzó 5 misiles intercontinentales SS-18 desde una de sus bases de misiles cerca del Círculo Polar Ártico. Sus objetivos más probables son Washington y Nueva York, pero no hay nada que podamos hacer para interceptarlos. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? Es una historia que revive algunos de los antiguos temores de los Estados Unidos y que está condicionando el desarrollo de sus nuevas armas. 3, 2, 1, mark. Liftoff is confirmed. Ahora, en una era marcada por el terrorismo internacional y la guerra preventiva, aquel sueño de hace 50 años de construir un techo sobre Estados Unidos que sirva como escudo antimisil cobra nueva urgencia. La carrera por conquistar el espacio. At the earliest possible date, my administration will deploy missile defenses to guard against attack and blackmail. A lo largo de 50 años, Estados Unidos ha invertido más de 120 billones de dólares en la investigación de sistemas de defensa para protegerse de la amenaza de misiles enemigos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, una sucesión de presidentes americanos se comprometían a desarrollar un escudo antimisiles para proteger al país. Ahora, el presidente Bush ha declarado que tiene el imperativo moral de establecer un sistema de defensa antimisiles. Creo que el desarrollo de un sistema de defensa antimisiles no es solo importante para los Estados Unidos. Es algo fundamental porque simplemente si no tenemos un sistema de defensa, les estamos invitando a que nos ataquen. Es importante que el presidente declarase tener el imperativo moral de establecer un sistema de defensa antimisiles. Pero ¿cuánto tiempo tardaremos en desarrollarlo? ¿Caerá un misil en nuestro país antes de que hayamos desplegado el sistema de defensa? Actualmente estamos gastando billones de dólares al año a cambio de un poco de simbolismo político e ideológico. Sin duda, en los últimos 50 años, no ha habido ningún asunto de orden público en este país que haya estado tan rodeado de ilusiones, ficción y simbolismo. Aquí es donde se está intentando hacer realidad el viejo sueño de un sistema americano de defensa antimisiles. En Fort Greely, Alaska, no muy lejos del Círculo Polar Ártico, ya se han colocado 6 hilos subterráneos para la interceptación de los primeros misiles. Estos hilos de Alaska son solo el último capítulo de una historia épica sobre la lucha de los Estados Unidos por la seguridad. The time
the middle of the 19th century. The place, the American West. The Armed Forces Screen Magazine presents... The covered wagon, backbone of the Western Trek, didn't stand a chance when it was traveling alone through hostile country. When attack came, the covered wagon could protect itself only if it banded together with other wagons. This was mutual defense. This was mutual security. We as a nation are able to live a peaceful life, but hanging over us all is the specter of a haunting and horrible fear. Ese miedo y la lucha por la invulnerabilidad ha caracterizado a la conciencia americana durante más de 2 siglos. La mayoría de ese tiempo, el aislamiento que le proporcionaban los 2 océanos garantizó su seguridad. Pero hace 60 años, los Estados Unidos llevaron a cabo su primer gran ataque. El 7 de diciembre de 1941, un ataque sorpresa de bombarderos japoneses destrozó la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. Esto provocó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero también acabó con la sensación de seguridad nacional que le daba su aislamiento del mundo exterior. El sistema de defensa antimisil estaba en camino. El despertar de la era nuclear trajo consigo nuevos miedos. A pesar de que solo Estados Unidos tenía la bomba, temían que se produjese un ataque con armas nucleares. In order to stop saboteurs armed with atomic explosives, we could search all planes, and trains, and boats, and automobiles crossing our borders from now on. We could open every single package. We could remain on a constant 24-hour, day in, day out alert. Después de que los soviéticos consiguiesen la bomba en 1949, los Estados Unidos ya no gozaban de un monopolio nuclear. La paridad nuclear entre las 2 superpotencias protagonizará el resto del siglo XX. Because power, not a better way of life for the people, is the sole aim of the Russian rulers, all but a minimum of Soviet production can be and is channeled to increase Russia's military strength. Los Estados Unidos llevan desde finales de los años 40 realizando pruebas con misiles guiados, en principio por miedo a una invasión de bombarderos soviéticos. Debido al rápido desarrollo de misiles en ambos países y al ambiente de creciente paranoia nacional, se intensificó la búsqueda de un sistema de defensa antimisiles. All motorists, stop your cars. Get out of your cars immediately and run for the nearest shelter. There'll be an intense flash of light. And when you see that light, forget all about shelters and preparations. Just don't look at that light. Cover your eyes with your elbows like this and then dive for cover. La paranoia de los misiles invadió las películas de ciencia ficción de los años 50. The battle between guided meteors and deadly rays. They're gonna hit us! They're gonna hit us! El exitoso lanzamiento de Rusia del primer satélite artificial del mundo, el Sputnik, en octubre de 1957, amenazó a los Estados Unidos con la posibilidad de ataques de misiles procedentes de la Unión Soviética. Por primera vez, el establecimiento de un escudo antimisiles se considera una prioridad nacional urgente. We must develop an active missile defense against missiles. This item is undergoing intensive research and development within the Defense Department now. The
a long-range ballistic missile traveling above the atmosphere at speeds of almost 5 miles per second, destined for a target within our borders. The danger is great, but we need not be helpless against it. El primer intento de los Estados Unidos por desarrollar un proyecto de defensa antimisiles fue iniciado a principios de los 60. For this killer missile, the United States Army looks to its anti-missile development, Zeus. Pero a pesar de las múltiples promesas y los billones de dólares invertidos, el sueño de un escudo antimisil seguía sin hacerse realidad. Sin duda, los misiles ICBM soviéticos podían acabar con el sistema. Mientras los Estados Unidos apostaban por los misiles antimisil, estaban poniendo en peligro a su propio territorio. Si echamos un vistazo al primer debate político sobre el sistema de defensa antimisil de los años 60, encontraremos muchos de los mismos argumentos. Incluso también a las mismas personas que debatieron esto mismo en aquella época. Surgieron las mismas cuestiones. ¿Funcionará? ¿Podemos permitírnoslo? ¿Cómo afectará a la seguridad global? En aquella época no se podía responder a estas preguntas, y ahora seguimos sin poder hacerlo. En realidad se ha convertido en el ave fénix de la política de seguridad nacional estadounidense. No deja de renacer de sus cenizas. En los años 60, el extenso arsenal nuclear de ambas superpotencias dio lugar a una temida paridad nuclear. Robert McNamara, secretario de Defensa estadounidense bajo la presidencia de Kennedy y Johnson, se convirtió en el principal defensor del desarrollo nuclear. We either build our offense or we build a defense to protect our people. The only logical and rational reaction to a Soviet defensive move is for us to strengthen our offense. Durante las primeras 2 décadas de Guerra Fría, el arsenal nuclear fue aumentado de manera exponencial. De tal manera que llegaron hasta el punto de que cada una de las superpotencias tenía unas 15.000 o 20.000 armas nucleares. Cada una de ellas tenía un promedio de armamento nuclear de aproximadamente 20 veces el poder destructivo de la bomba de Hiroshima. Imagínense el daño y las secuelas que podrían provocar en la humanidad y el impacto que tendrían sobre las naciones no beligerantes. Y hasta los años 60 no llegaron a un acuerdo de control de armas que empezó a poner fin a este proceso, actuando como freno y apartándonos poco a poco de una guerra nuclear. Fue en noviembre de 1966, en una reunión entre Cy Vance, los jefes del Comando Conjunto y el presidente. Aquí se iniciaron las negociaciones del Tratado de Misiles Antibalísticos y también las de delimitación de armas estratégicas. No se aprobaron hasta 6 años después, en 1972, pero aquí fue donde empezó todo. El Tratado de Misiles Antibalísticos, firmado por el presidente Nixon y Brezhnev, limitaba los sistemas de defensa que cada superpotencia podía desplegar a un solo escudo antimisiles, conservando así la paridad nuclear por miedo a una destrucción mutua asegurada. Los rusos construyeron un sistema de defensa antimisiles alrededor de Moscú que aún existe hoy en día, y los Estados Unidos eligieron proteger sus campos de misiles de Dakota del Norte. En 1975 se implantó el Sistema Nacional Antimisiles Safeguard, con un coste de $25 millones. Fue suspendido tan solo un año después.
Hubiese sido muy peligroso usarlo. En realidad había una gran cantidad de armas nucleares y la idea era que en el caso de que nos atacasen lanzaríamos estas armas nucleares y explotarían en algún lugar del espacio aéreo. Y puedes imaginarte que la gente de muchas de las comunidades donde colocaron estos interceptores no estaba demasiado contenta con la posibilidad de que hubiese explosiones nucleares sobre sus cabezas. Pero el Tratado de Misiles Antibalísticos aún estaba en vigor, aunque seguía siendo muy criticado por los que apoyaban un sistema de defensa antimisiles. The reason for the dismantling of our defenses is that our government has adopted the doctrine of mutual assured destruction. The theory is that if the Russian and American people are undefended, they serve as hostages against nuclear war. Because if one side strikes first, the other could retaliate against their civilian population. Therefore, you, personally, play an important strategic role for the United States, that of hostage. Realmente aquí surgen una serie de cuestiones. ¿Cómo puede el gobierno pensar que la seguridad nacional de los Estados Unidos podrá depender de tratados que reduzcan y eviten una amenaza? ¿O acaso la función de estos tratados es dar una imagen de seguridad, pero en realidad la única verdadera defensa es confiar en el poder militar de los Estados Unidos y en su propia tecnología, en este caso en el sistema de defensa antimisiles que dispara cada vez que alguien intenta atacarnos? Ese siempre ha sido el debate. So what's this empty nonsense about Ronald Reagan being just an actor? I've watched Ronald work his entire adult life preparing for public service. His will be a new, informed, vigorously dedicated leadership. En 1940, el actor de Hollywood Ronald Reagan protagonizó una película sobre un arma secreta, un proyector de inercia en el que hacía el papel de agente del FBI. Not only makes the United States invincible in war, but in so doing promises to become the greatest force for world peace ever discovered. 40 años después, encontraremos extrañas referencias a esta película en uno de los discursos de la campaña presidencial de Ronald Reagan. En 1979, Reagan y uno de sus consejeros visitaron las oficinas centrales de las Fuerzas de Defensa de Estados Unidos en las Montañas Rocosas. Este fue un momento decisivo en la historia del sistema de defensa antimisiles conocido como Guerra de las Galaxias. Era algo increíble. En medio de la montaña había una enorme puerta de acero, justo igual que en las películas, y al abrirse, entrabas dentro de la montaña, a una increíble caverna. Estuvieron todo el día explicándonos el trabajo que hacían y mostrándonos los distintos aparatos para detectar cualquier misil que se acercara. Quick alert from Russia. Looks like vicinity of Plesetsk. Time. Al final del día fuimos a la oficina del general y en ese momento recuerdo que comenté casualmente que me intrigaba qué pasaría si uno de los misiles, de los cientos que hay, cayese justo ahí fuera, frente a la puerta principal del recinto. Enseguida me respondió, volaríamos por los aires. Y para mí esa fue una auténtica revelación. Y creo que también lo fue para Reagan, porque este complejo aparentemente impenetrable era totalmente vulnerable a uno de esos misiles. Él estaba horrorizado con solo pensar en una posible guerra nuclear. Solía referirse a ella en términos bíblicos como el Apocalipsis. Su objetivo era encontrar una manera de reducir y, con el tiempo, eliminar las armas nucleares. Let me share with you a vision of the future which offers hope. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. Let us turn to the very strengths in technology that spawned our great industrial base and that have given us the quality of life we enjoy today. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies,
Lo que hizo Reagan fue convertirla en un arma de paz. Y esto fue algo muy importante en esa época, porque con esto lo que estaba intentando hacer era calmar a los grandes defensores del movimiento antinuclear en auge en Estados Unidos. Reagan escribió el discurso de La Guerra de las Galaxias y hubo quien dijo que en ciertas partes les recordó al diálogo de aquella película de los años 40 y su proyector de inercia. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. My fellow Americans, This speech has been analyzed by many people, including one theologian. Este discurso ha sido analizado por mucha gente, incluidos teólogos, que decían que hablaba de Estados Unidos como la ciudad de la montaña, como la nación redentora que traería la luz de la libertad al resto del mundo. Pide a los científicos que vuelvan a hacer su trabajo para convertir a Estados Unidos en la América del siglo XIX. Así que este discurso no trata sobre crear algo nuevo, algo terrible, algo de ciencia ficción. Habla de volver a la América del siglo XIX, que se sentía completamente protegida entre sus dos océanos. Esto inicialmente horrorizó a sus consejeros, quienes sabían tan bien como él que era algo imposible. Pero Reagan sabía que eso era lo que la gente quería oír. Él tenía una especie de conexión directa con el ciudadano americano de a pie. Creo que fue Ted Kennedy quien le puso el nombre de Guerra de las Galaxias. Se consideró un término peyorativo. A Reagan nunca le gustó este término. A mí personalmente me gusta la Guerra de las Galaxias porque en la película los buenos ganan. La mayoría de los científicos se burlaron de las propuestas de Reagan, pero él tenía el apoyo incondicional de un importante científico, el padre de la bomba H, Edward Teller. El discurso de Reagan, en el que declaraba que el miedo a las represalias no era suficiente para asegurar la paz y que la solución era hacer más difícil el ataque, me pareció una idea muy simple. Pero tratándose de un presidente de su convicción, esto no era algo a lo que nos tuviese acostumbrados. Edward Teller, un apasionado anticomunista y la personificación del Dr. Strangelove, entusiasmó a Reagan con sus planes sobre un rayo láser de ciencia ficción. This X-ray laser is a remarkable invention. And I am not allowed to tell you more. I wish I would be allowed, and I think I should be allowed to tell you more, because the Soviets know about it anyway, in detail. Teller esperaba que este láser se pudiese convertir en un auténtico proyector de inercia, algo que pudiera hacer estallar misiles en el espacio a cientos de kilómetros de distancia y, por tanto, se dedicó a promocionar esta idea. Algunos miembros del Departamento de Defensa, con los pies más en la tierra, estaban indignados con Teller y sus fantasías de rayos láser de ciencia ficción y la Guerra de las Galaxias. 2, 1. El láser de rayos X enseguida demostró su poca efectividad, pero continuaron los programas de investigación de billones de dólares durante los años 80. A partir de 1947 surgieron todo tipo de programas de investigación sobre varios tipos de sistemas de defensa que incluían tecnologías extrañas y cosas así. Así que, por así decirlo, juntaron todos estos programas en un cubo y metieron un montón de dinero dentro de él. Y entonces se pusieron a hablar de armas láser y de todo tipo de objetos voladores. Y la prensa y la televisión se vio forzada a informar sobre esto y a hacer pequeñas maquetas de estos sistemas, algo que siguen haciendo hoy en día como si existiesen en realidad. Lo más increíble es que un gran número de americanos creen que en realidad ya tenemos un sistema de defensa antimisiles. Te responden cosas como, bueno, lo he visto en las películas, y tú les dices, ya, pero no es real. Y ellos te dicen, claro que es real. Lo que pasa es que es secreto. No nos lo pueden contar.
Con el colapso del comunismo y el fin de la Guerra Fría, el sistema de defensa antimisiles desapareció de los titulares y de la memoria pública. La destrucción de los hilos nucleares se convirtió en un ritual común para los oficiales de defensa estadounidenses. Yo empecé mi carrera militar aquí, así que este sitio siempre tendrá un lugar en mi corazón. Por otro lado, es genial. Es una auténtica reliquia de la Guerra Fría. Realizó su trabajo de disuasión, que era para lo que servía, y ha llegado la hora de pasar página. Puede que la Guerra Fría sea ya historia, pero el viejo sueño de hace 50 años de un sistema de defensa antimisiles vuelve a cobrar protagonismo. La administración del presidente Bush se ha comprometido a desarrollar un sistema nacional de defensa antimisiles con un presupuesto de $8,5 billones para este año. El presidente Bush ha declarado que el sistema de defensa antimisiles tiene un propósito moral: enfrentarse a estados que él mismo denominó como ejes del mal. Y la fe que su gobierno ha puesto en el hijo de la guerra de las galaxias recuerda a Ronald Reagan y a su gusto por las políticas conservadoras, el poderío militar y el cristianismo fundamentalista. This is the home of the military establishment of the United States, focal point of the hopes and prayers of millions of the free world. Officers of the several branches of the armed forces entertained evangelist Billy Graham, an expression of spiritual dependence by the military. El reverendo Billy Graham inculcó la fe cristiana al presidente George Bush. Thank God for the chaplains in the armed forces and the emphasis on the moral and spiritual life of the men and women that serve in our armed forces today. This is a part of the American heritage, a nation that believes in God, a nation that flies the Christian flag. Creo que ahora estamos muy metidos en toda clase de ideologías. En realidad, el pueblo americano se olvidó del sistema de defensa antimisil después de la Guerra Fría. Pero esto pasó gracias a una estrategia oculta. Algo que se inició durante la administración de Reagan entre los conservadores del gobierno y que consistía en usar la promesa de un sistema de defensa antimisil para romper el tratado de misiles balísticos de alcance intermedio y, por tanto, romper todo el resto de los tratados de control de armas que existían. Había un grupo de conservadores en este país que simplemente no creían que la seguridad nacional de Estados Unidos dependía del control de armas. Star Wars, no way! George Bush, USA! Star Wars, no way! George Bush, Star Wars, no way! Rocket. Haciendo caso omiso a las ruidosas protestas e ingeniosas manifestaciones en Inglaterra y el resto del mundo, en diciembre de 2001, el presidente Bush anuncia la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos. La autorización del gobierno británico de la instalación de radares de advertencia temprana en Yorkshire, como parte del sistema de defensa antimisiles americano, más conocido como el hijo de la guerra de las galaxias, alimentó aún más las protestas, pero los planes siguieron adelante. Durante más de 30 años, Richard Pell, incansable soldado de la Guerra Fría y principal consejero del Pentágono, fue uno de los mayores opositores al Tratado de Misiles Antibalísticos. Hace mucho tiempo que ya no sirve para nada. Lo que suele hacer la gente que apoya estos tratados es exponer argumentos a favor de ellos y aferrarse a ellos aunque el mundo ya no sea el mismo. Richard Pell
y la nueva administración están entusiasmados con la idea de un sistema de defensa antimisil y su compromiso con los ciudadanos americanos. Yo creo que a todos nos gustaría estar en situación de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras necesidades y reivindicar nuestros propios intereses. Ese es el sueño de todo gobierno, pero no todos pueden esperar hacerlo. Nosotros podemos llegar más lejos que muchos, y yo creo que esto es algo que molesta a los que tienen más limitaciones para conseguir cumplir su propio destino. Los europeos abandonan sus poderes soberanos y nos proponen que nosotros hagamos lo mismo y que nos atemos a algún consenso global. Pero, ¿por qué querríamos hacer nosotros eso? Los guerreros ideológicos de los Estados Unidos se han comprometido a la búsqueda unilateral del dominio de todo el espectro en tierra, mar y espacio. Un ingrediente fundamental en la imagen de un sistema de defensa antimisil. Eso es pura fantasía. Es peligroso pensar que tenemos o que pronto tendremos la tecnología que podría protegernos de un misil balístico. Estamos a años, a décadas de saber si cualquiera de estas tecnologías son tan siquiera viables, y hasta que llegue ese momento, cuando tengamos un arma que verdaderamente pueda protegernos, en primera línea de defensa tendrían que estar los esfuerzos por reducir y predecir la amenaza. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 polarizaron el debate sobre el sistema de defensa antimisiles. Obviamente, en este caso, un escudo antimisil no hubiese hecho nada. Y en realidad, no sé lo eficaz que sería. Exceptuando en una guerra nuclear, no sé para qué serviría. Definitivamente, no evitaría que pasaran tragedias tan terribles como esta. Supongo que muchos se sentirían más seguros, pero en realidad sabemos que la gente de la que nosotros estamos intentando protegernos está ya aquí. Así que podría ocurrir al otro lado de la calle, podría pasar en cualquier parte. El 11 de septiembre no cambió ninguna de las opiniones sobre el sistema de defensa antimisil. Los argumentos de defensores y detractores se vieron ratificados con lo sucedido el 11 de septiembre. Sin embargo, lo que cambió fue el ambiente político. The attacks on our nation made it even more clear that we need to build effective defenses against a missile attack. Detrás de titulares sobre estados hostiles y la guerra contra el terrorismo está el programa de pruebas del Ministerio de Defensa Nacional que sigue adelante según lo previsto. La infraestructura multimillonaria de la aventura de la Guerra de las Galaxias está por medio mundo, desde atolones en el Pacífico repletos de radares de seguimiento de última tecnología a plantas de montaje en California y a centros de mando en Alaska y las montañas rocosas. El sistema de defensa antimisil es el programa con más presupuesto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Con más de $8 millones al año, hace que el programa más caro parezca insignificante. Cuando inviertes tanto dinero en un programa, tienes que mantenerlo. Cuando un programa está gastando $8 millones al año, quiere decir que hay mucha gente detrás de él. Pero este no es el único programa sobre defensa antimisil. Existen otros muchos, pero el sistema de defensa antimisil es algo totalmente secundario. Yo no creo que sea un producto del complejo militar industrial. Realmente no lo creo. Y por dos razones. Una es que el ejército, aunque a favor de un programa de investigación, nunca quiso desarrollar y desplegar un sistema nacional de defensa antimisil. ¿Por qué?
Principalmente porque sabían que no funcionaría. Y no querían desplegar un sistema sabiendo que no funciona, porque es peligroso. Pero siempre han tenido miedo de que las enormes cantidades de dinero que se invierten en el proyecto acaben con el resto del presupuesto militar. Así que detrás de esto siempre ha habido mucho de política e ideología. Seguimos adelante con el escudo antimisil americano. I like the feeling, the idea of beginning and putting something in the ground or in the air or at sea and getting comfortable with it and using it and testing it and learning from that. En las 10 pruebas realizadas en el Pacífico, cada una de un coste de $100 millones, los misiles lanzados desde California, que actuaban como misiles enemigos, fueron alcanzados por interceptores lanzados desde un atolón del Pacífico. The interceptor booster propels the kill vehicle that independently destroys the target using hit-to-kill technology or force of collision only. Los interceptores no llevan ninguna carga explosiva y la destrucción de los objetivos está programada para que sea de impacto directo, más conocido como choque mortal. Los vídeos promocionales de la Agencia de Defensa Antimisil reproducen la actuación de un programa que asegura saber lo que hace. Each subsequent flight test takes us one step closer to the protection the nation demands and our people deserve. Star Wars is unworkable, Star Wars is unnecessary, and Star Wars. En julio de 2001, varios activistas de Greenpeace intentaron retrasar la prueba de lanzamiento de un misil desde California, provocando una violenta reacción por parte de las autoridades. 17 protestantes fueron encarcelados y amenazados con sentencias de hasta 6 años de cárcel y costosas fianzas. De esta forma se evitaron posteriores protestas. Siguen haciéndose pruebas y vídeos promocionales. Creemos que hoy estamos en disposición de desplegar un sistema efectivo de defensa antimisil. Queda mucho por hacer, pero creo que la inversión de estos años ha servido para que ahora podamos desarrollar el sistema que necesitamos, tanto nosotros como nuestros aliados. Varias de las pruebas actuales han fallado. El misil no ha podido ser interceptado. A pesar de que no alcanzaron su objetivo, la Agencia de Misiles Balísticos insiste en que están en buen camino. Se trata de un choque de un proyectil contra otro. Lo hemos demostrado repetidas veces. Hemos tenido algunas dificultades antes, pero ahora con esta tecnología estamos muy cerca de conseguirlo. El tipo de pruebas que están haciendo ahora son lo que llama la comunidad de investigación científica pruebas de objetivo fácil, en las que básicamente colocas un objetivo muy fácil de alcanzar y luego lo destruyes y dices, ¿ves? Puedo hacerlo. Pero no tiene nada que ver con lo que ocurre en el mundo real, en el que además del misil hay otros señuelos, de manera que no es fácil distinguir cuál es el que se supone que debes destruir. Cuando hagan una prueba así, es cuando sabremos si el sistema de defensa antimisil podrá funcionar. As missile technology advances, a warhead hidden in a cluster of decoys to confuse our radars becomes possible. For this eventuality, high-precision ground equipment is being developed, which is designed to discriminate between decoys and real targets. Más de 40 años después, el problema del señuelo sigue sin resolverse, a pesar de que los dibujos de los vídeos han mejorado. Los vídeos de la Agencia de Misiles aseguran que el interceptor ahora puede distinguir los señuelos enemigos de las ojivas, a las que la agencia denomina vehículos de reentrada. So if you look at this, you immediately see that you can't tell the difference between the objects. El profesor Ted Postol, físico del Instituto de Tecnología de Massachusetts y exconsejero científico del jefe de operaciones navales de los Estados Unidos, no cree en este sistema. Postol se ha jugado su reputación y su carrera hablando sobre el tema de los señuelos. Yo creo que el principal problema, que a su vez no tiene solución, me refiero a que la ciencia dice que no tiene solución,
no se basa en mejorar la tecnología, sino en el hecho de que no haya ninguna esperanza de distinguir entre las ojivas y el más simple de los señuelos que podría desplegar un enemigo. Es un grave problema. Creo que nadie debería subestimar la dificultad que conlleva desarrollar un sistema de medidas de defensa. Pero yo creo que cuando uno se adentra un poco más en el mundo de los sistemas de contraataque, empieza a entender que no es fácil para un adversario desarrollar medidas de contraataque. Tenemos que anticiparnos a lo que vayan a hacer ellos. Si el enemigo es capaz de lanzar misiles intercontinentales y ojivas, es imposible pretender que no vaya a desplegar señuelos, porque los señuelos son básicamente globos que flotan en el espacio. Por tanto, este sistema no es viable. Lo que pasa es que hay un montón de gente en puestos importantes en la agencia central, en este caso en la Agencia de Defensa Antimisiles, que sabe perfectamente que lo que están haciendo es un fraude. No hay ninguna técnica científica que puedan explotar, ni ninguna tecnología que puedan desarrollar. Así que lo único que hacen es decir, nos tiraremos desde aquí y quizás encontremos la fórmula para no estrellarnos. Esta no es la manera de hacer un plan de seguridad nacional. Los principales gobernantes de este país, empezando por el presidente y los miembros del Congreso, quieren un sistema de defensa antimisil, tienen una fe ciega en él, o siendo un poco más malo, quieren un sistema de defensa antimisil aunque no tenga ninguna posibilidad de funcionar. Y al final acaban sacándose de la manga una serie de ridículos argumentos teológicos sobre seguridad nacional. Esto es lo que piensa la gente que cree que la tecnología puede resolver todos los problemas y que no se puede confiar en nadie. Así que como creen que la tecnología puede resolver todos los problemas, deciden arriesgarse. El sistema de defensa antimisil es un fenómeno claramente americano. Tiene una importancia trascendental y casi simbólica. Se convirtió en una especie de prueba de fuego para los Estados Unidos como gran potencia. El tema incluso ha llegado a tener tintes religiosos. El sistema de defensa antimisil está relacionado con esa sensación de seguridad e invulnerabilidad que los americanos han tenido durante mucho tiempo al estar separados del resto del mundo por 2 océanos. Pero claro, un misil de largo alcance amenaza esa sensación de invulnerabilidad. Y yo creo que aquellos que desean que se cree un sistema de defensa antimisil ven en él una forma de poner cierta distancia entre nosotros y los dictadores y las batallas sangrientas del resto del mundo. His church. If he did break on the scene right now, right here, would you be ready to go? He knows human nature well. En la primera iglesia baptista de Delta Junction, Alaska, el pastor Dave Becker pide a sus feligreses que se preparen para el regreso de Jesús y el Apocalipsis. I'm going to tell you this, and it's going to be just like a thief in the night, totally unexpected. Los habitantes de esta zona aislada y despoblada de Alaska son gente temerosa de Dios y muy patriota, acostumbrados a largos y duros inviernos cerca del círculo polar ártico.
Estos últimos años han sido bastante malos, desde que cerraron su principal fuente de trabajo, la base militar de Fort Greely. Pero ahora Delta Junction ha recibido buenas noticias. Un nuevo sistema de defensa antimisil americano está siendo construido en Fort Greely. Estamos encantados, encantados de que se busque la seguridad para nuestra nación, encantados con lo que se está haciendo por nuestra ciudad, encantados de que venga gente porque está ayudando a que crezcan nuestros negocios. Nos estamos expandiendo. Ahora ya podemos dar de comer a nuestras familias y estamos encantados. Encantados de que nuestro país vaya a tener un buen sistema de defensa antimisil. Mucha gente dirá que somos muy de derechas. Podríamos decir que apoyamos a los republicanos. Tenemos buena opinión del ejército porque aquí mucha gente vive de eso, gana dinero gracias a él. Pero Alaska en general es una zona muy patriótica y por eso y otras razones siempre he pensado que es una buena idea tener un sistema de defensa antimisiles. La idea de defender todas las ciudades americanas desde Delta Junction me da seguridad y tranquilidad. Hace 19 años el presidente Reagan propuso la implantación de un sistema de defensa nacional antimisiles nucleares y el sábado finalmente empezarán las obras de un sistema de interceptores con base terrestre en Fort Greely, que será completado en 838 días. 2, 3, toss. En el verano de 2004, los interceptores ya estarán colocados en Fort Greely dentro de sus silos. Después de todas las dudas y advertencias, Estados Unidos podrá, en cierto modo, hacer realidad su sueño de hace 50 años, un sistema de defensa contra misiles enemigos. Los ambiciosos proyectos de este lugar no llegan al nivel de aquello con lo que soñó Ronald Reagan, una especie de techo que cubriese a los Estados Unidos y aniquilase a cientos de misiles soviéticos. El presidente Bush asegura que ahora la amenaza son los misiles de estados hostiles. Hay muchos países que están construyendo sistemas de defensa antimisiles balísticos que son enemigos nuestros. No hay ninguna razón por la que necesiten esos sistemas. Y yo creo que la historia nos ha demostrado que una vez que un arma es desarrollada, es simplemente cuestión de tiempo que se utilice. El paisaje de Alaska está siendo preparado para convertirse en la nueva frontera de alta tecnología que protegerá a los Estados Unidos de misiles lanzados desde la cima del mundo, desde países como Corea del Norte. Si Corea del Norte fuese capaz de desarrollar un misil que pudiese ser lanzado contra los Estados Unidos, lo sabríamos. Y no creo que ningún presidente de los Estados Unidos esperase a ver si Corea del Norte lanza el misil o si nuestro sistema puede de alguna manera interceptarlo. Es mucho más probable que los Estados Unidos iniciasen una serie de medidas preventivas para evitar el lanzamiento antes de que se produjese. Hay muchas más opciones que un sistema de defensa antimisil para protegernos contra la amenaza de un Estado hostil. La búsqueda de un techo seguro sobre Estados Unidos, que cumple ya su 50 aniversario, nunca ha perdido protagonismo entre los guerreros ideológicos. Para muchos creyentes, el miedo a la vulnerabilidad nuclear de los Estados Unidos siempre les ha recordado a la imagen bíblica del Apocalipsis. La lucha entre el bien y el mal. The world could likely come to a cataclysmic end in the very near future. And then the heaven will pass away with a terrible noise, and the heavenly bodies will disappear in fire, and the earth and everything in it will be destroyed. The midnight hour is on us. The road to Armageddon ends here.
Hoy en día, con la Guerra de las Galaxias en plena actualidad, el sistema de defensa antimisil tiene una nueva realidad y un nuevo propósito. En todo el mundo están colocándose los ladrillos de lo que los guerreros americanos del espacio denominan la batalla por el dominio del espacio global. Y esto de aquí es nuestra insignia del escuadrón. Dice 10º Escuadrón de Control Espacial, comando de vigilancia constante. La paz solo será garantizada si hay una vigilancia constante. Más allá de los problemas actuales con los estados hostiles y el terrorismo internacional, encontramos una visión más arriesgada del futuro dominio del espacio. Hay gente que dice que la siguiente frontera es el espacio, que el que pueda dominar el espacio dominará el mundo. Al igual que los británicos, que al dominar los mares dominaron el mundo, los Estados Unidos ahora podrían apoderarse de su nueva frontera, de este nuevo dominio espacial. A mí me parece que si alguien debe dominar el espacio desde un punto de vista militar, deberían ser los Estados Unidos. Definitivamente no puedo pensar en nadie mejor para ocupar esta posición privilegiada.